Sin duda alguna, 500 años después o más, ¿no? De la llegada, 518 años. 518, tú llevas la cuenta, Fátima. De la llegada de los colonizadores europeos a América, pues la autoestima de los pobladores originarios, pues se ha revitalizado. Es decir, y es asombroso cómo los más fuertes movimientos sociales de América, pues son movimientos indígenas. Sí. Es decir, vemos cómo en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, todavía los mapuches están librando una lucha, ¿no? Sí. Es decir, que es asombroso, ¿no? O sea, a pesar de la fuerte represión, de la exclusión enorme que han tenido, pues, esta emergencia que han tenido y el eco que también han tenido en la sociedad, digamos, mestiza o blanca, en algunos sectores políticos que se expresan en los procesos políticos bolivianos, ecuatorianos, etcétera, etcétera, incluso brasileño, ¿no? Y centroamericano también. Centroamericano por igual, ¿verdad? Pues denota, ¿verdad?, que la autoestima de los indígenas pues ha subido un grado, cosa que, claro, que hay que celebrar. Más sin embargo, yo tengo mis dudas. Uno lee estas cosas y uno se alegra, esto revitaliza, nos permite acercarnos con empatía, ¿verdad?, a estos sectores tradicionalmente excluidos, pero no sé, a veces uno se pregunta, pero no hay valores universales, ¿no? Esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y uno ve las mujeres, yo por lo menos, quizá por ignorancia, veo las mujeres muy relegadas en estas sociedades indígenas, en estas comunidades indígenas. Quizás estoy equivocado, por eso te pregunto. En esto del buen vivir, ¿también vivirán bien las mujeres? No necesariamente, okay, hay conflictos. Pero o sea, es un tema de agenda, hay, ¿no? dos, sí, es un tema de agenda y un tema que se está discutiendo. Las mujeres indígenas están tomando un repunte, okay, y una lucha. El caso de Chiapas es un buen ejemplo, sí, de un fracaso en términos de género, ¿verdad? Y de la lucha de las mujeres y los hombres. Pero si bien es cierto, hay comunidades que no manejan esas relaciones de género con tanto poder como lo manejan los occidentales, y hay que tener eso claro. No todas las sociedades amazónicas tienen el mismo tipo de estructura que las sociedades occidentales, ni las mujeres ni los hombres se manejan con esos grados de poder, pero sí aquellas sociedades emergentes, como le llamaron algunos historiadores, sociedades nuevas, formadas por criollos, mestizos, mulatos, o sociedades indígenas que también se tuvieron que introducir al mundo, sí han tenido muchos problemas. Muchos problemas, y parte de esa lucha la están librando las mujeres para tener su voz, y yo pienso... Sí, porque si el otro no es feliz, yo tampoco puedo ser feliz. Exactamente, entonces, las mujeres no pueden ser. ¿Verdad? Ya sí, sí. Las mujeres tienen, ¿verdad? Incluso entre las firmas importantes que se están dando, tanto en la coordinadora andina como la coordinadora boliviana y ecuatoriana, las mujeres firman, o sea que eso es importante, se está tomando en cuenta, pero negarte que existen todavía barreras muy fuertes por aspectos tradicionales, eso lógicamente. Ahora hay que entender que no es necesariamente el manejo de los sistemas de parentesco, que son completamente distintos. Estamos hablando de las relaciones de género, los roles. Sí, los roles. Sí, los roles son bastante difíciles todavía. Pero cuando me hablaba de los universales, la gran pregunta es si el universal occidental, que es la ética kantiana, es la que se debe imponer a esas culturas. Yo pienso que el respeto a sus valores y a sus propias condiciones culturales es más valioso que esa universalidad de los grupos dominantes blancos, varones europeos que se impusieron. Aunque yo sé que hay éticas, hay derechos humanos que hay que retomarlo, pero ¿hasta qué punto esas sociedades no están retomando esas relaciones de derechos, ¿verdad?, en sus comunidades o en su marco comunitarista? Y no con ese parámetro o esa sombrilla que Occidente siempre ha vendido como la panacea para definir tu propia ética. Me doy a entender. Sí. Lo que a mí me pasa, por ejemplo, en el tema de las mujeres, es que en otras culturas, ¿verdad?, en otras culturas que conviven en la actualidad, no encuentro en ninguna otra fuera de lo que plantea esta cultura occidental que se plasma, ¿verdad?, en su momento más lúcido, porque para mí el momento más lúcido de la cultura occidental está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? A mí me parece como sociedad a nivel mundial, ¿no? Aunque claro, hay autores, hay pensadores que han ido más allá, pero me refiero como sociedad universal. No encuentro en otras culturas que se respete más el derecho
estén más protegidos los derechos de las mujeres, de los niños, de las Mira, adolescentes. es un debate importante en toda América y sobre todo en los pueblos originarios. Pero es que tenemos la idea de que hay valores de opresión dentro de muchas comunidades y no necesariamente son así. Se han estudiado poco o han sido interpretadas a la luz de los blancos. O sea, Y no estoy defendiendo porque yo soy feminista y reconozco que el parámetro, la sombrilla universalista de los derechos humanos es la que nosotros nos hemos definido en términos culturales, pero conociendo algunos pueblos originarios, algunos pueblos, no todos, los valores que se tienen sobre los niños y las mujeres son completamente diferentes, Sí. y no son tan oprimidos ni tan opresores, pero ellas sí tienen que hacer cosas y muchas veces hacen cosas dentro de sus propios procesos comunitarios completamente diferentes. Y no quiero pasar por relativista, una antropóloga relativista que está tratando de darle vuelta y defender a los originarios, porque reconozco que hay fallas. Sí, porque Pero la digo, idea también, la idea es que, como tú dijiste ahorita, no hay culturas puras. Hemos tenido procesos importantes de encuentros de cultura y nos hemos transformado, todos nos hemos transformado, con excepción de esos grupos en la Amazonía que nunca se han querido juntar con los blancos o están perdidos en la selva. Todos hemos tenido contacto y hemos recibido cambios culturales importantes. aunque también uno muchas veces cree que el Islam son las expresiones fanáticas que conocemos hoy día. Claro. O sea que también son Claro. expresiones radicales, fanáticas. Claro. De igualmente como también en la cultura occidental hay Claro. expresiones fanáticas, absurdas, ¿no? Claro. Y sobre el tema de la medicina, a mí me llamó la atención. Es cierto, o sea, hay prácticas médicas que también se pueden rescatar, que se pueden revalorizar de otras culturas, pero muchas veces me da la impresión, leyendo este texto de Choquehuanca, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, me da la impresión que niega un poco los avances médicos, es decir, hay un poco también de pensamiento mágico, es decir, atribuirle a deidades, a fenómenos naturales la capacidad de sanación. Eso me resulta un poco cuesta arriba. Bueno, ¿no? es muy difícil para el hombre y la mujer occidental entender eso, pero si tú analizaras el episteme de la ciencia que manejamos, también usa la magia. Cuando te habla de las enfermedades son psicosomáticos y te usan una serie de Bueno, cosas. pero- Y si tú le preguntas a un hombre occidental o a una mujer occidental si el médico lo curó, él te dice, bueno, Dios me curó con la ayuda de... Sí, pero de es un la- pensamiento mágico. Sí, hay un pensamiento mágico Ahí, también. sí, ahí. Yo pienso que hay un pensamiento mágico en ambos. Yo pienso que la noción de lo mágico en el episteme tanto occidental predomina. Lo que pasa es que hay un mayor... Mi temor es, perdóname, Fátima, mi temor es que se pueda, en aras de revalorizar, digamos, esto que hemos hablado, Claro. pues se eche a un lado también la parte científica. O sea, Claro, no debe echarse a un lado. de curación, de prevención de la No, enfermedad. no debe echarse a un lado la práctica preventiva. Aunque sabemos que Eh, muchas medicinas vienen de estas hierbas, Claro. vienen de estas pócimas, Y muchos tratamientos también Que claro. fueron copiados de grupos y y que las farmacéuticas están sí. metidas en la selva. Claro, aprendiendo de todos los exacto. grupos originarios Ey. y el manejo. Cada medicina que sale de plantas. Sí, Y esta que gente, también ahí hay un despojo, porque Claro. muchas ONGs terminan en esos, trabajando con esos pueblos y uno dice, bueno, qué solidarios son, ¿no? Lo que están es detrás de la fórmula para la curación de tal enfermedad, Claro. se la apropian y no le dan los royalties ni le dan los créditos Claro, a claro. las comunidades indígenas, ¿no? Pero yo te voy a decir, yo trabajo con cuestiones etnobotánicas y Ajá. una chamana, curandera, me dice, bueno, yo uso esa parte de la hoja porque la planta un día en la mañana salí y me habló. Así te puede decir también Sí. un indígena, etcétera. Y bueno, cuando estudiamos la planta encontramos sustancias activas. Claro. ¿Le habló o no le habló la planta? Yo no sé. Fue, en términos de la ciencia, yo diría por observación, Sí. se la tomó, la dio. Yo puedo buscar todas las explicaciones de la racionalidad. Y yo no quiero decirte que el posmodernismo, ser irracional a lo Heidegger y romper la racionalidad de la razón científica positiva, no quiero romperla porque yo pienso que hay que tener cierto grado de racionalidad Por en el favor. mundo de la ciencia, Claro. pero también hay cuestiones
que la filosofía de la complejidad, la filosofía de relativista y toda esta filosofía y todos estos epistemes nuevos te están rompiendo. Por ejemplo, si tú puedes producir, hay mucha discusión todavía. Sí. Yo pienso que el llamar a Dios o no llamar a Dios o a una deidad o a Santa Marta la Dominadora, porque hoy, por ejemplo, en San Cristóbal en el sur están con Santa Marta la Dominadora, ¿verdad? Como una fuerza importante del panteón africano, pueda tener significado para romper la ciencia, porque esa ciencia se ha nutrido de eso mágico y se ha construido. No vamos a romper las universidades ni los avances que tenemos. Sabemos que hay enfermedades que el blanco occidental lo ha construido por su manera de vivir. Hay estudios de la medicina tradicional que ellos no lo tienen, enfermedades que no la tienen simplemente porque comen otras cosas, tienen un manejo con la naturaleza distinta. Algunos acusan a las grandes farmacéuticas de fabricar enfermedades, o sea, de crear enfermedades que realmente no existen, sino simplemente para poder mercadear un producto que han desarrollado, ¿no? Ahí estamos y yo te voy a dar la respuesta en el marco de la contradicción de los encuentros y de los epistemes. Si ellos quieren invocar a sus deidades, o yo quiero invocar a Jehová, a Dios, o quiero invocar a la Pachamama o a la montaña, bueno, la Iglesia Católica se ha sabido adaptar muchísimo, da sus misas, yo me acuerdo en Cusco, cuando estuve en Cusco, que levantaban la hostia y invocaban a la Pachamama, si no tuvieran a los quechuas yendo a misa. La Iglesia Católica, ¿no? Ese sincretismo, pero el sacerdote levantaba y hablaba de Mamá Pacha. Entonces yo me pregunto, que llamen a sus deidades y participen del proceso. Yo pienso que eso es cultural. La racionalidad no va a desaparecer. Si es el miedo de Occidente, no va a desaparecer. Pienso que no. Pienso que se van a dar procesos de encuentros interesantes, culturales, y que producirán algo nuevo. ¿Quién sabe si las plantas hablan? No lo sabemos. No quiero con decirte que soy irracional a los Heidegger y a los Nietzsche y a toda esa gente, pero de ellos hemos sacado todo un conocimiento. ¿Por qué no permitirle que invoquen a la Pachamama? Sí, y a Evo le ha dado resultados. Y a Evo le ha dado muchos resultados. Fátima, se nos acabó el tiempo. Es fascinante conversar contigo. Y yo estoy seguro que la gente lo tiene que haber disfrutado muchísimo, porque estas son cosas que uno apenas ve como titulares en los periódicos, una notita cortita de una agencia internacional. Y aquí tuvo la oportunidad de escucharlo en extenso, con el compromiso de que vuelvas y nos mantengas actualizados. Muchas gracias. Fátima Portorreal, antropóloga dominicana. Seguro que disfrutaron ustedes en sus casas de esta conversación con ella.